Las dictaduras centroamericanas. La región de Centroamérica estuvo gobernada mayoritariamente por juntas militares apoyadas por Estados Unidos. Sus economías, basadas en la agricultura, fueron controladas por empresas norteamericanas. Por esta razón, el desarrollo de estos países estuvo limitado durante toda la primera mitad del siglo XX. Las repúblicas bananeras. Desde comienzos del siglo, la región había tenido problemas para consolidar sus estados nacionales. Las oligarquías introdujeron un modelo de crecimiento económico basado en la explotación de cultivos como el banano, el tabaco y el azúcar, con empresas extranjeras que limitaban la distribución de las ganancias. El crecimiento económico siempre favoreció a las clases dominantes. El caso de la United Fruit Company, empresa estadounidense dedicada a la producción de banano en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, representa la injerencia que tuvo el poder económico sobre los gobiernos de estos países, a los que se les llamó repúblicas bananeras. Durante la década de 1920 surgieron varios movimientos sociales, como el de Agustín Farabundo Martí en El Salvador o el de Agustín César Sandino en Nicaragua, que lograron algunas transformaciones en la vida de los campesinos. Sin embargo, las fuerzas represivas estatales lograron desmantelarlos a finales de la década. El dictador, al ser jefe de Estado y comandante general de las fuerzas militares, organizaba grupos de acción represiva que controlaban las insurrecciones y desaparecían y torturaban a cualquier opositor. Los estados de la región sufrieron la corrupción y el clientelismo de los caudillos. En muchos casos, los dictadores establecían un sistema que giraba completamente alrededor de sus peticiones y sus ambiciones. En el caso de Rafael Leónidas Trujillo, extravagante dictador de República Dominicana entre 1930 y 1961, Trujillo implantó sistemas de control que rastrearon y eliminaron cualquier tipo de oposición. Durante su gobierno, Santo Domingo, la capital, pasó a llamarse Ciudad Trujillo. En Cuba gobernó el militar Fulgencio Batista entre 1940 y 1944 y entre 1952 y 1959, hasta que el movimiento guerrillero 26 de julio, encabezado por Fidel Castro, lo derrocó debido al alto grado de corrupción y al notable apoyo del presidente a los intereses estadounidenses. México. Durante los años 30, el gobierno de Lázaro Cárdenas comenzó a desarrollar una ambiciosa reforma agraria que instituyó el Código Agrario en 1934. Este código establecía que la tierra pertenecía a la nación mexicana y que solamente el Estado era el que podía reconocer la propiedad privada como legítima o como susceptible de ser expropiada. En caso de haber sido conseguida de manera ilegal, la tierra era devuelta a las comunidades indígenas o a los pequeños propietarios campesinos, sostenido sobre el impulso nacionalista de los años 20 y retando a la inversión británica. Cárdenas decretó la nacionalización de los ferrocarriles y de la explotación petrolera. Se crearon instituciones culturales y sociales para la recuperación del sector agrario y de la cultura indígena, como el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto de Antropología e Historia. Los movimientos sociales. Desde comienzos del siglo XX, los movimientos sociales latinoamericanos se organizaron en busca de reivindicaciones a favor de las clases trabajadoras y campesinas, las etnias indígenas y los afrodescendientes y las mujeres. Sus preocupaciones principales fueron las condiciones inhumanas de trabajo, la distribución desigual de la riqueza y de la tierra y el sistema democrático excluyente. Movimientos campesinos e indígenas. Desde la colonia, uno de los problemas principales del campo ha sido el de la propiedad de la tierra. Los estados no lograron involucrar a todos los grupos sociales en el proceso de desarrollo económico capitalista y en la mayoría de ocasiones quien producía a partir del trabajo de la tierra no era el primer beneficiado. Durante el siglo XX, las grandes ciudades recibieron multitudes de migrantes campesinos sin tierra, expropiados de ellas en procesos violentos o cansados de las condiciones de trabajo impuestas por las clases terratenientes. Desde la década de 1920, los campesinos e indígenas se organizaron y enfrentaron a los estados en búsqueda de una reforma agraria radical. A pesar de las diferencias entre las condiciones agrarias de cada país, el problema del campesino siempre estuvo presente, tanto en grandes plantaciones de azúcar, café, tabaco y cereal como en pequeñas parcelas.
En pocas ocasiones, los estados respondieron a estas peticiones, pero de manera tímida, pues los terratenientes y los intereses extranjeros también manejaban el poder político. La reforma agraria, en un proceso que trató de llevarse a cabo en varios países del continente entre las décadas de 1910 y 1950, con resultados exitosos en pocos casos y con avances de carácter pausado en la mayoría. El movimiento obrero. Con el desarrollo de la industria, la clase trabajadora se convirtió en uno de los protagonistas de la sociedad latinoamericana. La organización obrera buscó casi siempre la mejora de sus condiciones de trabajo y, en algunos casos, incentivó cambios radicales en el sistema capitalista. En la década de 1920 se fundaron los primeros partidos comunistas, con los que se reaccionó frente al desplazamiento de los talleres artesanales por parte de las grandes fábricas modernas y contra la llegada de las inversiones extranjeras. Muchos sindicatos organizaron huelgas con las que consiguieron la instauración de mejoras como el salario mínimo. El movimiento obrero también se levantó contra las jerarquías de clase y raza propias de la conformación demográfica del continente. Muchos de los obreros eran mestizos o indígenas que venían del campo y eran discriminados en las ciudades. En general, los gobiernos del continente no vieron con buenos ojos la aparición de los movimientos obreros, pues los asociaban con la Revolución Rusa y con el comunismo. Los obreros, sin embargo, consiguieron abrirse un espacio en el sistema político. Para 1950, en casi todo el continente habían sido creadas instituciones para la defensa de la clase trabajadora. Con la llegada del populismo, los movimientos fueron casi siempre absorbidos por organizaciones estatales, que limitaron posibles transformaciones radicales en la estructura laboral de los países latinoamericanos.